y cnnchile.com. El CERVEL informó las nuevas normas que regirán para el plebiscito. Se rebaja a 60 años la edad para excusarse de ser vocal de mesa y se establece un horario exclusivo para que voten los adultos mayores. Además, cada persona deberá marcar la papeleta con su propio lápiz pasta azul o podrá usar el que le entreguen en la mesa. El MinSal informó más de 1.900 casos nuevos y 72 muertes por COVID. El ministro Enrique París señaló que la ocupación de camas UCI ha disminuido a nivel nacional, pero en la región de Magallanes aumentó a 91%. El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento ingresado por parlamentarios de Chile Vamos para destituir al diputado Hugo Gutiérrez por incitar al odio y a la alteración del orden público. Desde el oficialismo lamentaron la decisión. En Beirut, un grupo de rescatistas chilenos busca a posibles sobrevivientes. El estallido en el Líbano dejó al menos 190 muertos y más de 6.000 heridos. Carabineros dispondrá de anillos especiales de seguridad para el superclásico de este domingo entre Colo-Colo y Universidad de Chile. La institución llamó a los hinchas a no asistir a las inmediaciones del Estadio Nacional. Bienvenidos a Hoy es Noticia. Ayer en este mismo espacio hablábamos con el alcalde de Talcahuano, que era tremendamente crítico de las medidas que se habían tomado para las fiestas patrias, esta posibilidad de que hubiera permisos para que las personas se reunieran, pese a que varias comunas de la región del Biobío están en cuarentena. Ahora se ha sumado a estas críticas nada menos que el representante del presidente de la República en la región, el intendente del Biobío, que tiene críticas a este plan de fiestas patrias del gobierno. Iván Carvajal, desde el Palacio de la Moneda, nos cuenta más. Iván, muy buenas tardes. El plan de fiestas patrias se ha terminado convertido en un impasse político para el gobierno o entre el gobierno central y las autoridades locales. Tú lo decías, el intendente Sergio Yacamán ha dicho que al menos son contradictorias las instrucciones de este plan de fiestas patrias, y desde La Moneda lo que llegó fue un llamado de atención público para el intendente Yacamán. Lo hizo en primer lugar, por ejemplo, el ministro de Salud en el reporte presencial del día de hoy, y seguidamente del vocero de gobierno Jaime Belolio, quien incluso dijo que se había comunicado telefónicamente con él y que el intendente iba a corregir sus dichos, algo que no ocurrió. De hecho, el intendente Yacamán hizo un punto de prensa esta tarde diciendo que sería incoherente de su parte retractarse, e incluso recibió el apoyo de la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe. Y vamos a ver lo que dijeron en primer lugar los ministros aquí en La Moneda y luego seguimos hablando. Yo quisiera reconocer el esfuerzo de las regiones, pero también llamar la atención hacia algunas autoridades regionales que tienen que sumarse al esfuerzo nacional y no tener opiniones que a veces son legítimas, pero que deslegitiman la opinión nacional que nosotros hemos tratado de transmitir. Me refiero sobre todo a algunas autoridades regionales que me han pedido personalmente que lance o comunique este mensaje, sobre todo en la región del Biobío. Yo he conversado con el intendente del Biobío, quien me ha comentado que va a corregir sus dichos, porque lo importante es cómo podemos salir juntos de la pandemia para comenzar juntos la recuperación. Es demasiado importante que nuestro sentimiento esté hacia que nos cuidemos entre todos. Estas son medidas que son más bien restrictivas para el 18 de septiembre. No hay una lógica de apertura, las cuarentenas se mantienen, el llamado es a no bajar la guardia.
No hubo retractación por parte del intendente, pese a lo que dijo ahí el ministro Belolio, y como yo les decía, incluso hizo un punto de prensa esta tarde para decir que él no iba a renunciar, que era absolutamente contradictorio, incoherente que él se retractara pese a los dichos del ministro Belolio, y hubo apoyo por parte de la presidenta de la UDI, Jacqueline von Rieselberghe, al intendente Sergio Yacamán. Dicho esto, vamos ahora a repasar las principales cifras del balance del avance de la pandemia en nuestro país, que por ejemplo hoy habla de 1.965 casos nuevos. Seguimos por debajo de la barrera de los 2.000 casos nuevos, 72 fallecidos en las últimas 24 horas informados por el Departamento de Estadística. Ya completamos 11.494 fallecidos en nuestro país producto de la pandemia. En este contexto también el ministro vocero salió a reforzar la idea de que no se levantarán las cuarentenas para fiestas patrias, para los días de celebración, reforzando un mensaje que durante los primeros días fue bastante confuso. Veamos lo que dijo el vocero. Una mayoría de las comunas del país, de hecho, están en fase 3 o fase 4. Si nosotros no hubiésemos hecho nada, entonces esas comunas podrían haber tenido reuniones de 50 o 100 personas. Por tanto, decidimos tener un plan nacional. Y ese plan nacional tiene que ser llevado adelante por cada una de las comunas del país. Pero es importante que ese plan nacional tenga también el apoyo de los intendentes, porque lo importante es cómo podemos salir juntos de la pandemia para comenzar juntos la recuperación. Claro, los expertos en general han planteado la posibilidad de un fuerte rebrote producto de lo que ocurra durante fiestas patrias, y en la semana siguiente se puede dar un rebrote, algo que está aconteciendo en algunas regiones del país, por ejemplo en Magallanes, donde las autoridades se han preocupado por la alta ocupación de camas de UCI, camas de unidades de cuidados intensivos. De hecho, en esa región los casos se han incrementado y la actual ola o el actual pic de casos es incluso 5 veces mayor del primer pic que tuvieron en el inicio de la pandemia. Veamos lo que dijo el ministro Enrique París sobre eso. En la primera ola, muchos de estos pacientes ingresaron a la unidad de cuidados intensivos. En esta segunda ola, a pesar de que es casi 5 veces mayor que la primera ola, la cantidad de pacientes que por el momento están ingresando a cuidados intensivos es mucho menor. Hemos inaugurado un centro de trazabilidad en el mismo Ceremi de Salud con una cantidad muy importante de personas que esperamos que lleguen a 70 trazadores. Llevamos equipos de ventilación mecánica, llevamos equipos de oxigenación de alto flujo, llevamos un equipo de médicos, enfermeras, tecnólogos y kinesiólogos del Hospital San Borja y del Hospital de Urgencia de la Posta Central. Es decir, nos estamos adelantando a lo que pueda ocurrir. Ahora, el ministro reconoció que existe una alta ocupación de camas UCI, más que el 90%, 91%, según las cifras del gobierno. La Sochimi, por su parte, sostiene que llega al 97%, es decir, está al borde del colapso. Y de acuerdo a ese informe, el ministro, en un tono muy distinto, cuando responde respecto a otros informes, a otras estadísticas que se entregan más allá del gobierno, dijo que aceptaban esta discrepancia debido a la alta ocupación de camas UCI en la región de Magallanes. Otro de los puntos que destacaron las autoridades en el reporte presencial del día de hoy tiene que ver con una nueva estrategia de testeo, una nueva técnica grupal de testeo a través de PCR que podría aumentar precisamente la capacidad de detectar casos COVID positivos. Veamos lo que dijo el doctor Rafael Arauz. Consiste en tomar ciertos grupos de 5 o 10 personas, a cada una se le toma una muestra, en este caso de una secreción respiratoria por medio del clásico hisopado, también puede ser por salida, y una vez que se toman las muestras individuales se juntan y se genera este pool o este grupo de muestras. A ese grupo de muestras, que en el fondo consiste en un gran pool, se le hace el examen de PCR para buscar el virus SARS-CoV-2. Si el resultado es negativo, es decir, el pool es negativo, significa que todas las muestras que contribuyeron eran negativas y uno, en vez de hacer 5 o 10 muestras, hizo una con el consiguiente ahorro. Por otro lado, si el pool resulta positivo, hay que ir uno por uno a buscar quién era o quiénes eran los responsables de ese test positivo.
Se han hecho los testeos respecto a esta nueva técnica. La idea es poder ahorrar recursos y aumentar también la capacidad de diagnóstico de casos positivos y así poder ir más allá en la trazabilidad, que es uno de los puntos débiles de la estrategia o de lo que hemos tenido hasta ahora en el control de la pandemia. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Y vamos a seguir en este tema conversando ahora con el presidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardo. Diego, bienvenido al programa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Anel. ¿Cómo estás? Partamos por la evaluación general que hacen de este plan que ha presentado el gobierno para las fiestas patrias. ¿Qué les parece? Yo creo que hay algunas medidas que apuntan en la dirección correcta, en particular los cordones sanitarios en la región metropolitana y otras regiones que todavía están, o sea, que siguen en cuarentena, o varias de sus comunas siguen en cuarentena. Puede ser una medida que contribuya a evitar la migración de las personas a su segunda vivienda, que como han dejado claramente establecido las autoridades sanitarias, es algo que solo se puede hacer a partir de la última etapa del plan paso a paso, antes del completo levantamiento de las restricciones. Ese tipo de medidas son positivas. También, digamos, es positiva el anuncio de esta campaña dirigida a reforzar la idea de fondéate en tu casa. Creo que es una idea creativa y creo que puede ayudar a visibilizarlo. Pero junto con eso, y esto es algo que prácticamente todos los expertos han criticado en el último tiempo, el permiso especial para fiestas patrias resulta difícil de entender. Y como lo explicó hoy día en la mañana la vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, Claudia Cortés, la doctora Claudia Cortés, es difícil de explicar en dos dimensiones. La primera es que se aplica independiente de la situación en la que esté la comuna del país, y hay que tener en cuenta que hay regiones del país que están con una incidencia de casos bien elevada. En Concepción ciertamente es uno de los casos, pero también la región de Magallanes, cuyo, digamos, tasa de incidencia incluso mayor de la más alta que tuvo la región metropolitana en el peor momento. Entonces, este permiso pareciera no discriminar la zona del país, y esa es una de sus primeras desventajas, o que hace difícil entender su implementación. Sí, déjame interrumpirte ahí, porque precisamente ese evidentemente ha sido una queja muy importante, especialmente lo veíamos, gente como el alcalde de Talcahuano, el propio intendente del Biobío han dicho que les parece que ese plan no debería aplicarse en comunas que estén en cuarentena, caso de buena parte de la región del Biobío. La explicación que ha dado el gobierno al respecto es que es muy difícil en una fecha como esta hacer esto parcelado, y que por eso pensaron en un plan nacional que pudiera aplicarse en todo el país. ¿Te hace sentido esa explicación?